confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profesora. Perfectamente. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? También la Sí. escuchamos. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos en este espacio. Esta es nuestra cuarta y última webconferencia del curso Proyectos 2. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la fase 4, que tiene que ver con el diseño de prácticas de gestión humana según resultados estratégicos del proyecto. Para hoy está planteada una agenda muy corta, porque más me gustaría dedicar un tiempo a ver si ustedes tienen preguntas sobre el desarrollo de esta última fase, y más teniendo en cuenta que esta última fase también es muy similar a lo que se va a hacer en la actividad final, que ya es la parte de evaluación. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la capacitación en la gestión humana. También vamos a indagar un poco sobre las competencias del gerente de proyectos, dado que se está permitiendo que haya muchos estándares que definen este tipo de competencias que tienen que tener los gerentes, y ustedes tienen bastante literatura en el aula virtual que pueda apoyar esta parte. Vamos a ver algunas cuestiones en el desarrollo de la actividad de la fase 4 y finalmente sus preguntas y observaciones. Con respecto al primer punto, la importancia de la capacitación en la gestión humana, en la pasada webconferencia estuvimos hablando un poco de los desafíos que se enfrentan en la parte de capacitación cuando estamos hablando que en las estructuras de proyectos podemos tener o gente interna de la organización, pero también contamos con equipos externos. Por lo tanto, aquí se enfrenta un desafío de cómo se gestiona el tiempo para llevar a cabo esas capacitaciones y también cómo se hace la evaluación de los resultados. Si estas capacitaciones que se están llevando a cabo se van a usar para un fin que beneficie a la organización y al proyecto, o cómo aseguramos que los resultados de esa capacitación por lo menos se queden en parte, teniendo en cuenta que muchos de los equipos de los proyectos son movibles. O sea, no vamos a contar con estas personas en muchas ocasiones durante un largo plazo, sino durante el tiempo que se ejecute ese proyecto si estamos hablando de equipos externos. Estos son generalmente los desafíos que se presentan en el tema de capacitación, pero no por ello podemos negar que la capacitación es un factor crucial en el éxito tanto de los proyectos y de las organizaciones. Algunos de los beneficios que tiene este proceso están relacionados primero con el desarrollo de esas competencias. Si bien es cierto que un equipo se conforma teniendo en cuenta sus currículos, esa hoja de vida que representa que tienen algunas de las competencias que nosotros necesitamos para la ejecución del proyecto, no todas las veces se cuenta con todas esas personas y con todas las competencias. De ahí la importancia de que estos procesos de capacitación estén alineados específicamente con las necesidades que requiere ya sea el proyecto o la organización para desarrollar un fin específico. Una vez se desarrollan esas competencias, también podemos tener como beneficio de la capacitación la mejora del rendimiento. Este es uno de los objetivos principales de esos procesos de capacitación. Cuando las personas conocen mejor herramientas, procesos para desarrollar sus actividades, podemos tener ahorros en tiempo, nos evitamos reprocesos. Por lo tanto, también hay mejoras para el proyecto y para la organización en general, y esas se representan a través del alcance de los objetivos estratégicos si estamos hablando de la organización, o de los objetivos específicos y del objetivo general en caso de que nos estemos refiriendo a un proyecto en específico. En uno de los artículos que ustedes tienen y los que se recomiendan para esta fase, se propone que la capacitación debería llevarse a cabo como un proyecto. En este caso, lo que propone ese modelo es que se debe hacer una articulación, tanto desde el enfoque de la gestión de proyectos, como también con el área de recursos humanos y el área de la organización que esté requiriendo ese proceso de capacitación. Esa área puede ser marketing, puede ser compras, puede ser producción, cualquiera de las áreas en donde se haya visto una necesidad de generar esos procesos de capacitación.
De acuerdo a estos autores, se considera que el proceso de capacitación sí se debería llevar a cabo siguiendo las diferentes fases de un proyecto, uno, para tener más control sobre cada una de estas fases y segundo, para asegurar que los resultados, los objetivos que se han puesto en esa capacitación puedan ser evaluados y por lo tanto la organización esté cumpliendo con los objetivos que se haya impuesto. En este modelo, lo que hacen los autores es definir una tarea para cada uno de esos tres actores principales que participan en ese proceso de capacitación. Primero va a estar el área que está requiriendo esa capacitación. Segundo, el área de recursos humanos que es transversal y a la que le corresponde facilitar todo ese proceso de la capacitación. Y en tercer lugar van a estar la persona o la unidad que se encargue de la gerencia de los proyectos, con el objetivo de facilitar esas herramientas y esos procesos para que la capacitación sea llevada en el marco de la gestión de proyectos. Este modelo plantea 5 fases, teniendo en cuenta el marco de los proyectos. La primera fase sería esa fase de iniciación. Aquí es importante que el equipo del área que requiera esa capacitación haga una evaluación de qué competencias tiene su equipo en este momento. A partir de esa evaluación, lo que va a poder también en concluir es cuál es la necesidad de capacitación que se tiene y junto con el equipo de recursos humanos se van a evaluar esas necesidades de capacitación. La tarea aquí del equipo de gestión de proyectos sería empezar a acompañar tanto a la área que requiere la capacitación como al área de recursos humanos en dar inicio a ese proyecto. En esta fase inicial, lo que se haría es el acta de constitución y la programación de cómo se va a realizar el proyecto que tiene como objetivo la capacitación en el área que se esté evaluando en este caso. En segundo lugar, tenemos la planificación. Esa sería la segunda fase. Aquí el trabajo de recursos humanos va a ser determinar el contenido de la capacitación. Una vez se han evaluado esas necesidades, se tiene que definir en qué se va a capacitar también y con qué personas lo va a hacer, si va a ser con personas del área interna o si va a ser con consultores. Mientras tanto, el área encargada de la capacitación que se está gestionando va a tener la tarea de identificar qué actividades, qué recursos y qué duración va a tener esa capacitación. Esto no le corresponde al área de recursos humanos porque el área que necesita directamente la capacitación, aquí pongamos por ejemplo que es el área de marketing, es la que va a definir qué actividades se tienen que hacer, es la que sabe a qué personas tiene que enviar a esa capacitación, es la que sabe con qué tiempo cuentan su recurso humano para poder acceder a esta capacitación. Y el equipo de gestión de proyectos va a estar en la parte de documentar esos planes, de ir llevando el paso a paso de qué se tiene que hacer y cómo lo tienen que hacer. En la tercera fase de ejecución, el área de recursos humanos, junto con el área que para este caso vamos a hablar, que sea el área de producción, van a establecer el diseño de la capacitación. Ya saben en qué se necesita capacitar, saben qué contenidos van a llevar a cabo en esa capacitación y con quién lo van a hacer. Por lo tanto, van a establecer en qué horarios, con qué duración, con qué profesionales van a contar en esa capacitación. Aquí se pueden apoyar de consultores externos para desarrollar el contenido de esa capacitación si en el equipo no se cuenta con personas que puedan ayudar a desarrollar estas temáticas. También le corresponde a estas dos áreas probar el contenido de la capacitación. No se puede lanzar una capacitación si previamente ellos no han visto que ese contenido va a funcionar, si no se ha visto que las partes en donde se va a evaluar están alineadas con los objetivos de lo que se quiere de esta capacitación. Por lo tanto, se tiene que hacer por lo menos un piloto entre estas dos áreas de cómo sería la capacitación para que quede aprobada y finalmente si va a ser, por ejemplo, una capacitación que se va a llevar de manera en línea o por lo menos van a haber recursos que están en línea, el equipo de proyectos apoye para que esa información pueda estar en los dispositivos o en las plataformas en las que se ha considerado ya que debe estar.
En la cuarta fase, que es monitoreo y control, aquí hay una actuación más amplia del equipo de gestión de proyectos. Esta fase no se va a hacer ya cuando hayan terminado las otras tres fases. La idea es que se vaya monitoreando de forma transversal a medida que se van llevando a cabo las otras dos fases. Y aquí el papel del equipo de gestión de proyectos es facilitar las herramientas y los espacios para que hayan reuniones en las que se pueda verificar que se está cumpliendo los pasos de cada una de las fases o que si hay problemas se puedan solucionar para que esto no afecte el cronograma que se ha establecido en el proyecto. También es función del equipo de recurso humano facilitar la documentación, el aprendizaje y la sistematización de lo que va sucediendo en este proyecto y hacer que no se pierda esta información para que en futuros proyectos se pueda tomar en cuenta y tener muy en cuenta cómo se van alineando las diferentes fases o si hay cuellos de botella en alguna de ellas que pueda afectar el cumplimiento del tiempo que se ha establecido en el proyecto. Finalmente, en la fase de cierre, lo que se tiene que verificar entre las tres áreas involucradas, reitero, la gestión de proyectos, el área de recursos humanos y el área que esté demandando la capacitación, es verificar si las actividades que se establecieron para la capacitación se han completado todas y por todas las personas que estuvieron invitadas a esta capacitación. Segundo, se tiene que evaluar el desempeño del proyecto y cómo se va a hacer esa evaluación. Se tiene que tener en cuenta qué objetivos se establecieron para esta capacitación, si había, por ejemplo, una certificación que se incluyera como parte del proceso de capacitación o una microcertificación o había una prueba final que le permita al equipo saber que las personas que estuvieron en la capacitación definitivamente apropiaron los conocimientos que ellos querían ver. Esto puede ser una evaluación in situ cuando se está haciendo la capacitación, pero también podemos ver la evaluación de esa capacitación cuando pase el tiempo, cuando se puedan ver que las personas mejoraron su desempeño en el área específica en el que se hizo la capacitación, pero esto se debería establecer desde el proyecto como se formuló. En determinado tiempo se van a hacer algunas pruebas o se van a levantar ciertos indicadores que nos permitan ver si la capacitación surgió los efectos que se estaban esperando. También es muy importante que al cierre de este proyecto se haga la sistematización para documentar las lecciones aprendidas. Aquí es importante que esas lecciones vengan tanto del equipo, las tres áreas que estuvieron en la parte en todas las fases del proyecto, pero también de evaluar al cliente, que en este caso serían las personas que se capacitaron. Ellos a través de la encuesta de evaluación del curso y a veces estas evaluaciones se quedan un poco cortas porque son preguntas cerradas que nos dan en una escala de Likert que la persona califique ciertos aspectos metodológicos, de conocimiento, de herramientas. Por eso también es importante como esa comunicación más cara a cara que se pueda hacer con las personas o con una muestra de las personas que estuvieron participando en estos procesos de capacitación para que esto pueda alimentar las lecciones aprendidas de ese proceso, qué funcionó bien, qué se podría mejorar, qué definitivamente no se volvería a hacer cuando se lleve a cabo un proceso de capacitación. Este, en resumen, es el modelo que se plantea en este artículo y es también una de las bases que ustedes tienen para el desarrollo de la fase. La idea es que ustedes lo puedan tomar también de ejemplo y a través de esas 5 fases puedan analizar el proceso de capacitación que ustedes proponen de acuerdo a las necesidades o a las debilidades que identificaron en el proyecto que están analizando. El segundo tema está relacionado con las competencias del gerente. En las lecturas que se les proponen, ustedes pueden ver que hay diferentes estándares que se proponen desde diferentes organizaciones que trabajan y tienen mucha experiencia en los proyectos. Uno de los estándares más reconocidos para evaluar
esas competencias que debería tener un gerente o una persona que quiera llegar a ser gerente de proyectos es la base en línea de competencias individuales. Este estándar lo propone la Asociación Internacional de Gerencia de Proyectos, el ITMA por sus siglas en inglés. Ya vamos en una versión 4.0 que es del año 2015, pero que sigue siendo muy utilizada en las diferentes certificaciones para las personas que quieren ser gerentes. Lo que propone el ITMA son aproximadamente 29 competencias que debería tener un gerente y que les podemos clasificar en 3 grandes grupos. El primero es la perspectiva, que está más relacionada con ese conocimiento del contexto, ese contexto más macro en donde se desarrolla el proyecto y que el gerente debe tener ciertas habilidades, ciertas competencias para desarrollarse en ese contexto. La segunda dimensión es el que se denomina como personas. Esto está relacionado con la parte más humana de ese gerente. Qué tan fácil se le da trabajar con diferentes equipos y también mostrarse como un ejemplo para el equipo que está dirigiendo. Y la tercera dimensión es la relacionada con la práctica. Esta está más relacionada con el hacer, con las diferentes herramientas, metodologías, procesos que el gerente puede aplicar para facilitar la ejecución de un proyecto de forma exitosa. En la variable de perspectiva tenemos la parte de estrategia. Esta está muy relacionada a qué tan fácil le resulta al gerente alinear los objetivos del proyecto que esté manejando con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Cómo hace ese match entre estas dos esferas y cómo facilita que las personas que están trabajando en el proyecto, así como las personas de los directivos de la organización, reconozcan que hay esa alineación entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización? En perspectiva, también se evalúa la parte de gobierno, estructuras y procesos. Esto lo que está relacionado es en cómo el gerente es capaz de reconocer la gobernanza que se aplica para la toma de decisiones en el proyecto y qué tanto puede respetar y hacer cumplir esas directrices para la toma de decisiones. También se evalúa si el gerente tiene las capacidades para hacer cumplir los estándares, las regulaciones, las normativas que le apliquen al proyecto dependiendo de la naturaleza del proyecto del cual estemos hablando. En la parte de perspectiva también es importante conocer cómo el gerente maneja esas cuestiones de poder y esos intereses que están reflejados por los diferentes stakeholders y cómo logra alinearlos con los objetivos del proyecto. Y en cuanto a cultura y valores, lo que se evalúa en esta parte del gerente es cómo respeta las cuestiones culturales y los valores del proyecto y del contexto en el que se esté ejecutando este proyecto. En la variable personas se mira, les comentaba anteriormente, cómo es el trato, qué facilidad tiene este gerente para trabajar y para motivar al equipo. Por lo tanto, en esta parte es muy importante conocer cómo el gerente maneja sus emociones, que también puede autogestionar sus emociones y transmitir tranquilidad en la toma de decisiones al equipo. También se evalúa esa integridad personal y la confianza que represente tanto para su equipo como para la organización y también para los stakeholders. Se evalúa la comunicación personal, desde qué tan fácil es escuchar a que este gerente escucha a las demás personas, escucha esas ideas y que también se le da a comunicar sus propias ideas a su equipo y a los demás públicos que tienen intereses sobre el proyecto. También se evalúa qué tan fácil se compromete con los objetivos del proyecto y con los objetivos de la organización y también cómo fomenta que su equipo genere relaciones de compromiso con el proyecto que se está ejecutando. Se revisa o se evalúa también la parte de liderazgo, qué tan fácil le queda al gerente ser un líder
qué tipo de liderazgo está aplicando, si es un gerente más autocrático, más de mando, más de autoridad, o si por el contrario es un gerente que a través del ejemplo trata de motivar a su equipo. Se evalúa también cómo le va en el trabajo en equipo, si puede fácilmente delegar diferentes tareas, si también puede escuchar a su equipo y reorganizar al equipo dependiendo de los intereses y de las competencias de cada una de las personas. Se evalúa también qué tan fácil puede manejar los conflictos y las crisis de una manera constructiva, sin necesidad de llegar a extremos, sino manejando los conflictos teniendo en cuenta el protocolo que la organización haya definido y tratando siempre de buscar soluciones y que estos conflictos y crisis afecten de la menor manera posible el desarrollo del proyecto. Se evalúa también el ingenio y la creatividad, sobre todo para proponer soluciones cuando se enfrentan crisis o cuestiones que salen mal en el proyecto. Se evalúa también ese poder de negociación, sobre todo cuando hay intereses que pueden ser difíciles de gestionar, que pueden partir ya sea de la organización o que pueden partir de las terceras partes. Algunos stakeholders no pueden estar de acuerdo con el proyecto o están esperando beneficios que es difícil de cumplir. Aquí es importante que el gerente tenga esa capacidad de negociación. Y también se mide su orientación a resultados. ¿Qué tan fácil va a ser cumplir los resultados que ya se han impuesto en el proyecto, en los tiempos que se han determinado y con los recursos que ya se han establecido? Desde la parte práctica, que es ese saber hacer, esa aplicación de herramientas, de conocimientos, se evalúan las siguientes competencias. Primero, que el gerente tenga las competencias para hacer un diseño global del proyecto, teniendo en cuenta todos los elementos que se tienen que considerar y teniendo en cuenta también las fases como las que acabamos de ver, la iniciación, la ejecución, el cierre del proyecto. También, ¿qué tan capaz es el gerente para definir los requisitos y los objetivos que se van a cumplir en ese proyecto sin salirse de lo que es posible, pero tampoco estableciendo objetivos que se queden cortos al alcance que se ha establecido? Eso también está relacionado con la siguiente competencia: ¿cómo define este gerente el alcance del proyecto, teniendo en cuenta las expectativas que hay de parte de los diferentes stakeholders? ¿Cómo se manejan los cronogramas, los tiempos que hay que cumplir en el proyecto y también cómo se manejan esas holguras que es necesario tener por si se presenta algún contratiempo? También se revisa qué tan fácil para este gerente es organizar todo lo que tiene que ver con el equipo humano, las tareas que se van a llevar a cabo y también cómo se gestiona la información que es relevante y que puede ser sensible dentro del proyecto. Se evalúa también qué tan fácil es para el gerente establecer estándares de calidad que estén alineados con los objetivos y también con la visión de la organización. Qué tan fácil es para el gerente manejar los presupuestos y tener en cuenta inconvenientes que se pueden presentar en la ejecución de los proyectos. También se evalúa qué tan fácil es disponer de los recursos. Aquí estamos hablando del recurso humano, del recurso tecnológico, cómo lo gestiona y cómo es capaz de llevar a esos recursos en el lugar o en la fase del proyecto en donde más se necesiten. ¿Qué tan fácil es para el gerente la parte de adquisiciones, sobre todo esas negociaciones con proveedores que a veces no suelen ser fáciles en ciertos proyectos? Si se establece un plan para la planificación y control, y qué tan fácil puede ser colocar también la variable de flexibilidad en ese plan, teniendo en cuenta que se requieren ciertas holguras. También se evalúa cómo el gerente ha establecido los riesgos que se pueden presentar en el proyecto y también las tareas que se van a hacer para minimizar esos riesgos o enfrentarlos en caso de que ocurran. Se evalúa también cómo gestiona a los stakeholders, esas partes interesadas, para que en la medida de lo posible sean una parte que suma al proyecto y se eviten los conflictos. ¿Qué tan fácil es para el gerente generar esos procesos de cambio, de transformación que se requieren muchas veces en los proyectos, o si al contrario es una persona muy rígida? ¿Y cómo
puede llevar a cabo ese balance entre la selección que hace tanto del personal como de las diferentes alternativas que se pueden presentar para ejecutar un proyecto o alguna parte del proyecto. Como ustedes pueden ver, son muchas las características, las competencias que se revisan en un proyecto. Y esto está en un gerente de proyecto. Y esto está muy relacionado precisamente con que en los entornos cambiantes, en los entornos difíciles que se pueden enfrentar en el desarrollo de estos proyectos, cada vez se requiere que un gerente tenga una formación más integral, no solamente en el manejo de herramientas, de procesos del proyecto, sino que también se hace indispensable ese manejo, tanto con su equipo interno, el equipo humano que está dirigiendo, pero también ese relacionamiento externo, ya sea con la organización con la que está trabajando, dentro de la cual se está ejecutando el proyecto y con todos esos stakeholders que están relacionados con el proyecto, algunos de los cuales pueden estar a favor, pero que también pueden algunos estar en contra de ese proyecto y por lo tanto se requiere esa capacidad del gerente para poder manejar esas situaciones. Esta es la parte que quería compartirles con respecto a los conceptos, a la teoría que ustedes van a requerir para el desarrollo de la fase que está en curso. Para finalizar mi intervención, pues hacer algunas precisiones con respecto a los diferentes puntos que están contenidos en esta fase. En el primer paso, como ustedes ya lo pueden evidenciar en el foro y que algunos ya lo vienen trabajando, escoger ese proyecto real, que puede ser el que ustedes trabajaron en la fase pasada sin problema. Hay un instrumento que se les pide aplicar para evaluar el sistema de gestión humana del proyecto. Es un instrumento que se aplica de forma muy sencilla, pero por eso se pide también que sea un proyecto real en el que ustedes tengan conocimiento para que fácilmente puedan hacer la aplicación de este instrumento. Hay unas preguntas individuales que aquí quiero hacer la precisión de que es importante que ustedes la respondan no desde la parte general, sino teniendo en cuenta el proyecto que están evaluando y los resultados de la aplicación de ese instrumento, ¿vale? Que traten siempre de ser muy puntuales en qué necesidades de capacitación, en cómo se ve la diversidad, pero en ese proyecto en específico, porque es el que ustedes están trabajando. En la fase colaborativa que hay en esta actividad, hay unas preguntas grupales, que esas sí son preguntas más abiertas, más generales, porque parten de lo que ustedes van a leer en los artículos que se están sugiriendo para esta fase. Y finalmente, como grupo, van a terminar esta fase con el diseño del sistema de evaluación de desempeño de un director de proyectos. Aquí es importante que uno pueden tener como referente el modelo que acabamos de ver. También es importante que se establezca un propósito para ese sistema de evaluación, que se indique muy claramente qué competencias del gerente se van a medir, cómo se van a medir, cuál va a ser la puntuación que ustedes van a utilizar y que se describa detalladamente el proceso de cómo se haría esa evaluación y quiénes participarían también en ese proceso. Esas son como algunas de las recomendaciones que les puedo hacer para el desarrollo de esta fase. Ahora sí, dejo de compartir pantalla para poderlos escuchar. Si tienen alguna pregunta al respecto del tema que acabamos de ver o sobre el desarrollo de cada uno de los pasos de la actividad que está en curso. Buenas noches, profe, con Richard González. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Profe, Okay. una consulta. Bueno, en la parte colaborativa, ¿las respuestas serían sobre una selección de un proyecto en específico o sobre todos los proyectos que cada uno presenta del grupo? Porque En hay una la parte parte individual. Adelante. sí, bueno, gracias, Richard. No, en la parte colaborativa, lo que les indicaba, las preguntas que ya tienen que hacer son más referentes a los artículos, a las dos lecturas que se les sugieren hacer. Las individuales son sobre el proyecto que cada uno de ustedes está trabajando. Ok, perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto.
Una pregunta. ¿Me Buenas escucha? noches, Jorge, claro. ¿La parte individual se comparte en el foro o solamente para el trabajo final? Se comparte en el foro. Yo les coloqué la primera parte que van a compartir, les coloqué en el paso 2, es precisamente la aplicación de ese instrumento y les pido que hagan una breve descripción del proyecto que ustedes eligieron. Así sea el de la fase anterior, es importante que como parte de esta fase tienen que hacer el comentario del trabajo de dos compañeros, por lo menos es importante que se publique en el foro una descripción del proyecto y se adjunte el instrumento que están aplicando. Entonces, sí es importante que hagan la publicación de sus avances en el foro. Estimada tutora, una pregunta. En el caso Sí, de mi señor. grupo, que es un grupo bastante complejo, solo estoy trabajando Sí. con una compañera. Trabajamos con el proyecto que estamos, ¿cierto? Porque pues, los demás compañeros aportan información, pero casi al final y es complejo trabajar así. En ese caso, Eduardo, en esta parte hay más pasos individuales, pues que eso de alguna manera va a ser un poquito más fácil para ustedes, porque sí sé que ha sido un grupo bastante complejo en la participación de algunos de los integrantes. Entonces, ustedes van a desarrollar, primero cada uno va a trabajar sobre su proyecto, o sea, va a poner su proyecto, va a hacer aplicación del instrumento y va a responder las preguntas individuales sobre su proyecto. Para la fase colaborativa no tienen que escoger un proyecto. Lo que van a las preguntas grupales van a estar basadas, reitero, en los artículos, dos lecturas específicas que se les sugiere leer y como grupos iban a tener que diseñar el sistema de evaluación ahí. Pero eso no es sobre un proyecto en específico, sino desarrollar ese sistema de evaluación más pensando en que se va a evaluar a un director de proyecto. En ese sentido, esa parte ya la puedes trabajar con tu compañero, Olivato. muchas gracias. Quedó claro. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Jimena. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Una consulta. ¿Es posible presentar la breve descripción del proyecto a través de una ficha técnica? Sí, ustedes lo pueden hacer de la manera, lo que sí les pido es que no quede solamente el documento adjunto de la descripción, sino que publiquen el texto en el foro, ¿vale? Que a veces es más fácil que los compañeros lo lean así que ir a abrir el documento adjunto. El instrumento sí va a ir en el adjunto en Word como está. Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Esta es nuestra última webconferencia del curso. A partir de aquí, pues nos estaremos comunicando por los foros, el Teams. Entonces, si hay alguna otra cuestión que quieran preguntar, así no sea de la fase, de la temática, sugerencias, Sí, yo sí tengo una. Disculpa no sí, poner la sí. manito. Tranquilo, Libardo, cuéntame y luego Es yo. que lo del CIPA la vez pasada, yo no te he enviado mis datos para ver cuál de las actividades asumo esos puntos. Ok. Entonces tengo pendiente de enviarte esa información. ¿Hasta cuándo Claro, tengo Libardo. espacio? Te pediría que fuera esta semana porque ya estoy pendiente de iniciar la calificación de esta fase. Entonces sí te pido que máximo hasta el viernes. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Johan, Buenas noches, tutora Yuri. muy buenas Buenas noches. Tutora, me pareció muy bueno y le agradezco mucho la estrategia de mejoramiento que hizo la otra vez sobre el CIPAS. No sé si vaya a hacer otra estrategia antes de que acabe el periodo académico. En este momento no lo sé, Johan. Voy a revisar también cómo están las calificaciones en esta fase. Si hay oportunidad de hacerla antes de que se termine el 75%, lo haría. Si ya no alcanzo y si las calificaciones no veo que estén muy regulares en este cierre del 75%, ya no lo haríamos porque ya quedaría solamente la fase final de evaluación.
pero si hay tiempo, yo les comunicaría, pues por lo menos con una semana de anterioridad. Listo, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, si no hay más intervenciones, yo les agradezco mucho su participación también en que ustedes, la mayoría, han estado muy presentes en las diferentes webconferencias que realizamos. Mucho ánimo, ya nos queda la recta final del curso. Esta actividad ya es más corta y luego la final, pues ustedes ya saben, son solamente 2 semanas. Sé que todos tienen muchas cosas que hacer, otras asignaturas por las cuales responder, pero coloquémosle mucho ánimo para que terminen de la mejor forma este proceso. Y cualquier duda, cualquier inquietud, saben que estoy pendiente en el foro. Cuando sea algo urgente, por favor me escriben por el Teams. Les agradezco mucho y les deseo una feliz noche. A usted mis agradecimientos. Muchas gracias. Una feliz noche. Una feliz Muchas noche. gracias. Muchas gracias. Feliz Muchas noche gracias, para profe. todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos.